días, estamos en Boston, acaba de terminar el primer encuentro iberoamericano de teología y estamos con Rafael Luciani, que es uno de los principales organizadores, el principal organizador, el alma mater de este congreso iberoamericano que acaba de terminar con un gran éxito a mi juicio. Rafael, ¿quién es Rafael Luciani primero? A ver, yo soy un laico venezolano, teólogo pues latinoamericano, que me apasiona la posibilidad de abrir horizontes, ¿no? Y abrir puertas. En Venezuela tuve la oportunidad de abrir la teología al laicado y se hizo un programa muy exitoso donde profesionales podían estudiar desde su experiencia, de su carrera ya consolidada, y hacían 2-3 años de teología con un nivel muy alto y luego servían en la sociedad con su liderazgo, ¿no? Había abogados, economistas, educadores, trabajadores sociales, y eso fue una experiencia hermosa porque es como integrar la teología a la vida, pero desde el servicio social, ¿no? El servicio en construir un país. Y yo creo que eso es algo que me ha apasionado siempre y por lo que he luchado, ¿no? Y trabajado. Abrir la teología más allá del ámbito de la iglesia institucional y que permee la sociedad. Eres profesor, no sé si invitado, ¿cómo se llama eso? Del Boston College, ¿no? Sí, actualmente estoy como profesor invitado en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Yo soy profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, de los jesuitas en Caracas, y desde años me dedico a la cristología, a la Trinidad y a la teología política. En esa área me he movido también porque la situación de Venezuela me ha llevado, ¿no?, a reflexionar un poco el papel de la teología y de la iglesia en relación con la realidad sociopolítica que vivimos, ¿no? ¿Hay muchos teólogos laicos venezolanos o sois pocos? Sí. ¿O sois...? Yo comencé como el primer teólogo laico venezolano, luego ingresó Félix Palazzi, que es el otro organizador del encuentro que hemos tenido acá en Boston, y con el paso de los años también estuvo María Pilar Silveira y otras personas que ahora están estudiando, digamos, teología como carrera para dedicarse su vida, ¿no? Claro, y su tampoco vocación. sois tantos, ¿no? Pero como No. Aquí estabais los dos, parecía muchos teólogos laicos venezolanos que están allí, erais dos. Así es. ¿Cómo se te ocurrió la idea de poner en marcha el primer congreso iberoamericano de teología? Sí, yo veía la necesidad de dialogar. Francisco nos ha llamado a crear puentes, y una manera muy concreta es traer personas desde la teología latinoamericana, teología de la liberación, que puedan generar un diálogo mayor iberoamericano, y la manera era, bueno, encontrarnos, ¿no?, con España, con las comunidades latinas de Estados Unidos y Canadá, y cómo la teología latinoamericana hoy en día, que juega un rol definitorio, ¿no?, dentro del pontificado de Francisco, puede aportar, a la vez que nos permite comprender mejor hacia dónde vamos como iglesia. Y esa motivación dio pie, conversando con Carlos Gali, con Juan Carlos Escanone, a que hiciésemos entre los cuatro, Félix, Juan Carlos y yo, este encuentro internacional, ¿no? ¿Se puede decir que la teología de la liberación, todos los teólogos iberoamericanos, la teología latina, la teología del pueblo, todas esas corrientes están en la misma onda y además están en la onda de apoyar las reformas de Francisco? Yo creo que hay primero una coincidencia, porque el Papa viene de una tradición de iglesia y de teología latinoamericana, entonces se da como de forma natural, ¿no? El Papa es expresión de una iglesia emergente en América Latina que fue madurando en el tiempo y que ha hecho una propuesta que hoy en día es universal a través de su opción por los pobres. Por otra parte, la teología se ha ido renovando y reimpulsando con el pontificado de Francisco, porque ha permitido generar este diálogo iberoamericano mayor, y cómo entender que hoy en día muchos de los conceptos y claves que Francisco lleva al Magisterio Universal tienen una raíz latinoamericana y no se puede desconectar, ¿no? A la vez Francisco va más allá de la teología latinoamericana, porque ha tenido el arte y el don de poder integrar las teologías
que se van haciendo en distintos lugares y algo importante que comentábamos en el encuentro, ¿no? Cómo en los documentos magisteriales de hoy en día se citan a autores y conferencias episcopales de tantos otros lugares, de manera que se ha hecho más universal. Y yo creo que eso es un aporte fundamental, ¿no? Se os nota orgullosos del Papa, ¿no? Es decir, estáis como Así diciendo, este es nuestro, este es del sur, este es latinoamericano. Así es. Es un plus, ¿no? Porque también nos sentimos orgullosos en España y en Europa, pero como que se os nota un... Sí, es ver cómo la Iglesia de América Latina, lo que hemos creído, lo que hemos luchado, y sobre todo esa entrega a los más necesitados, a los pobres, hoy en día no es simplemente una palabra de la Iglesia que invita a trabajar por los pobres, sino que es un modelo de iglesia que Francisco está tratando de llevar adelante, de impulsarnos, de motivarnos a que esa opción sea estructurante de la iglesia, no solo estructural, sino que vaya haciendo lo que la iglesia cada día va asumiendo en su proyecto y la vaya constituyendo como tal en lo que significa ser iglesia en salida. O sea que yo veo que ese aporte de Francisco a la iglesia en el hacerla, en su opción por los pobres, es algo que nos tiene que sentir más que orgullosos, llenos de alegría por los pobres, ¿no? Porque son en su discurso y en su motivación hacia nosotros cada día, para él el sujeto, desde donde debemos hacer no solo teología, sino pastoral, vida eclesial, vida social, y yo creo que ahí Francisco ha jugado un rol importante en cuanto hijo de una iglesia latinoamericana, ¿no? Y que de alguna manera os da un espaldarazo, es decir, mientras durante algunas épocas anteriores esta teología estuvo perseguida, realmente perseguida, en este momento no solo no está perseguida, sino que está valorada, se está poniendo en el centro. Así es. Digamos que lo que hay que tener cuidado es que no hacemos esta opción actual en función de un papado, porque luego de Francisco esto ha de continuar y no es porque esté algún papa en el momento, ¿no? Sino porque es una opción, como él mismo lo recuerda continuamente, teológica. O sea que es Dios quien se ha puesto de parte del pobre y nosotros como seguidores de su Hijo, ¿no? Revelado pues a través de Jesús, estamos en ese seguimiento de fidelidad en lo que él hizo. De manera que después de Francisco es como darle continuidad no a lo que él impulsó, sino a nuestra fidelidad al Jesús histórico, que es la fidelidad al reino, ¿no? Esa es la gran interrogante que como iglesia, ¿no? Debemos hacernos y el horizonte hacia el cual debemos seguir mirando, ¿no? 4 días, más de 45 teólogos, algunos muy conocidos, otros menos, desde Gustavo Gutiérrez, Escanone, Agenor. ¿Qué balance haces? Un primer elemento, yo creo que además es hermoso para lo que significa ser vida eclesial, es como con tanta humildad personas que son los que fundaron lo que hoy día se llama la teología de la liberación, están a la escucha de las nuevas generaciones, están abiertos a pensar y cambiar distinto, a hacer propuestas nuevas, a actualizarse, y yo creo que esa es una lección de gran humildad que nos dan a todos los teólogos. O sea, nunca hay una teología que termina de hacerse. Por otra parte, el poder ver que el encuentro va más allá de América Latina también es un paso importante de la humildad de la teología latinoamericana, porque es una teología que quiere dialogar con otras teologías y que no se quiere encerrar en sí misma, ¿no? Que es una de las tentaciones que siempre tienen las teologías, ¿no? Yo hago teología en mi país o hago teología en mi región y me cierro únicamente a esa forma de hacer teología. La teología aquí latinoamericana ha estado mostrando en este encuentro que quiere con toda humildad salir, dialogar, aprender y crecer, y por eso la llamamos ahora teología iberoamericana, o sea, nueva teología latinoamericana en diálogo mayor con otras realidades. Ibero quiere aglutinar también Portugal. Sí, claro, es las comunidades pues de habla hispana, habla portuguesa, pero siempre en ese diálogo mayor desde lo que la teología latinoamericana ha aportado en la historia de la iglesia y que hoy en día pues es magisterio
en Francisco. Incluso los latinos del norte, que se decía, ¿no? Los latinos que son los quebecuas o quebequenses. Esa es la gran novedad también de este encuentro, ¿no? Han habido congresos donde se invita a un teólogo latino a dar una conferencia, o un teólogo latinoamericano que va a Estados Unidos y da una conferencia. Pero un encuentro de trabajo teológico, de reflexión en conjunto entre los teólogos de distintos lugares, teniendo a los fundadores de las corrientes, ¿no? Latina, de la corriente latinoamericana, donde puedan sentarse juntos como hermanos y tratar de ver y comprender y caminar juntos. Yo creo que esa es una novedad de este encuentro que lo hace en cierta manera histórico, ¿no? Encuentro que precisamente ayer, uno de estos días, no sé cuánto, explicabas que pusisteis ese encuentro precisamente por eso, porque no queríais un congreso, queríais un encuentro entre amigos que caminan juntos buscando un mismo objetivo, ¿no? Sí, porque estamos en una época donde todo está cambiando con una rapidez inmensa, ¿no? Y se nos va de la mano muchas veces como teólogos, como creyentes, como miembros de la iglesia. Y si no nos sentamos a pensar en conjunto, tenemos el riesgo de caer en la fragmentación en la que vivimos hoy en día en esta época global, ¿no? Cada uno con su proyecto, cada uno con su visión, cada uno en su lugar, y creamos pequeñas burbujas. Entonces el encuentro quiere ser una reunión donde pensemos los signos de los tiempos entre todos, más allá de los que hacemos vida en la teología latinoamericana, porque al final en una época global todos somos afectados por todo lo que sucede. De manera que ese es un valor inmenso que tiene la teología en este momento, en lo que hemos hecho esta semana. Y yo añadiría un elemento importante, que es una riqueza inmensa de la iglesia latinoamericana en relación con el papado, ¿no? Cuando en los documentos que el Vaticano emitió reclamando ciertos aspectos de la teología de la liberación, la iglesia latinoamericana siempre fue fiel al pontificado. Nunca hubo una ruptura, tampoco hubo una confrontación pública frontal. Sin embargo, hoy en día, con Francisco, es el único papa que ha encontrado en iglesias particulares figuras que le confrontan públicamente, casi creando una especie de ruptura y poca fidelidad a lo que significa el Papa como símbolo de unidad de la Iglesia, ¿no? Eso es un aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta. El cardenal Baltasar Porras recordaba esto precisamente, que como una iglesia de América Latina y la teología de América Latina tiene esa humildad propia, de saber esperar, de saber dialogar, de saber escuchar, de saber abrirse a pesar de que no esté de acuerdo en un momento determinado con algo. Pero nunca ha producido una ruptura como hoy en día sí se está viendo en confrontaciones con el papado de Francisco. Y desde luego la más conservadora. Por cierto, sí, me ha llamado mucho la atención la humildad, la presencia constante de Porras. Es un cardenal entrañable, no tiene nada de príncipe, va de sencillo, lo es, transmite bondad, transmite buena persona. Y ayer en la iglesia de San Ignacio, ahora hablaremos, bueno, pues estuvo allí con la gente implicado a fondo. Así es, esa es otra de las riquezas que tuvimos en el encuentro, ¿no? Que los teólogos podemos hablar de una manera fraterna también con el episcopado cuando éste se integra dentro de los debates teológicos con apertura, con humildad, con querer también generar una conversión. Y eso es lo que Francisco llama la conversión pastoral. Baltasar ha estado con nosotros como un hermano, también Raúl Bior, otro obispo de Venezuela, que es teólogo mucho antes de ser obispo, fue profesor y rector de universidades, y son personas que ahí estaban dialogando, exponiendo sus ideas, escuchando cosas nuevas, y eso es algo que Francisco ha impulsado. Ojalá que nuestros obispos cada vez sean más así, ¿no? Me decía uno de los estudiantes, teníamos muchos estudiantes ayudándonos, ¿no? Y me decía que él de repente se da cuenta que estaba hablando con un cardenal, porque en los días que estábamos ahí él no se había dado cuenta que era el cardenal Baltasar Porras, ¿no? Eso es un signo
de cómo lo que debe primar, ¿no? En unas relaciones humanas es la fraternidad. No si soy obispo, si soy cura, si soy laico, es la fraternidad que nos debe llevar, ¿no? ¿Vais a hacer conclusiones? ¿Va a haber algún documento conclusivo? Sí, vamos a tener una declaración, un texto pues, que saldrá próximamente, donde expondremos, ¿no?, aquellos puntos que consideramos que debemos seguir profundizando, pero lo enmarcamos en lo siguiente, ¿no? Hace un tiempo se hizo un encuentro en Roma para el estudio de la reforma estructural. Este encuentro que hemos hecho en Boston está basado en la reforma de la mentalidad, y los dos encuentros van unidos. O sea, no hay reforma de la estructura eclesial sin reforma de las mentalidades de los que hacemos vida en la iglesia, y viceversa. No podemos decir que hay un cambio de la mentalidad si la estructura tampoco cambia. Entonces ese es un aporte que queremos dar, y el documento o el texto, ¿no?, declarativo al final va a ser orientando esta lectura de los signos de los tiempos, los retos hacia donde debemos mirar, y sobre todo desde ahí cómo podemos seguir trabajando en conjunto, no en pequeñas burbujas, sino en conjunto. Lo cual quiere decir que tienes en mente que pueda haber un segundo congreso iberoamericano. Así es, hemos iniciado un proceso, siguiendo una de las palabras que le gusta mucho a Francisco, ¿no? Un proceso significa, bueno, poner en marcha una manera, un estilo de trabajo que nos ayuda a pensar los signos de los tiempos en conjunto y ver qué podemos entre todos hacer. Nadie viene aquí con un proyecto prehecho para seguirlo, ¿no? Entonces, en cuanto a proceso, esto inicia una manera, un estilo, y ahora queremos caminar hacia un proyecto donde nos lleve a realizar el segundo encuentro más amplio, en la medida en la que también los recursos lo van permitiendo, ¿no? Pero hacia allá vamos. Pero eso sí es importante entender, ¿no? Hay que abrir camino haciendo este tipo de procesos que te permitan mirar hacia el futuro, y algo muy importante, no esperar que el otro lo haga por mí. O sea, generar procesos significa tomar decisiones, asumir consecuencias y tratar de hacer lo mejor posible para que pueda darse. El broche de oro lo tuvimos ayer en la parroquia de San Ignacio, con todos los movimientos populares, sociales y religiosos, con un acto que a mí me llegó al corazón. Hay sufrimiento, hay miedo, la gente lloraba pidiendo auxilio a la iglesia y al Boston College y a la universidad ante el miedo que genera la postura de Donald Trump, ¿no? Es así, cuando estábamos organizando la visión académica, teológica de la semana, Félix Palazzi, el teólogo venezolano, propone integrarlo a eso que Francisco ha iniciado y que ya van 3 encuentros con los movimientos sociales, ¿no? Y veíamos como necesidad tener un encuentro entonces con las comunidades de inmigrantes en la zona de Boston, porque no se ha hecho, y veo que en casi ninguna iglesia local lo han hecho, entender que la evangelización va integrada a los procesos sociales de los pueblos. En ese sentido hemos llamado a organizaciones católicas y no católicas, ONGs, grupos locales, personas que están trabajando en servicios comunitarios, y le hemos ofrecido ese lema que Félix colocó, ¿no? O sea, juntos podemos vencer el miedo, pero juntos. Nos pueden amenazar, nos pueden criticar, nos pueden insultar, pero si estamos juntos es que podemos caminar sin miedo y libres, ¿no? Con libertad de hermanos. El encuentro tuvo la presencia del cardenal Porras como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, lo cual es un símbolo a la vez de esperanza para todas estas personas, muchísimas personas sin sus documentos que han hecho vida en los Estados Unidos y que viven ahora con un tremendo miedo, porque separarlos de su familia, de sus hijos, de sus hermanos, significa romper la familia, ¿no? En un país donde muchas veces el sentimiento continuo del extranjero es el ser excluido y rechazado, ese mensaje es poderoso, ¿no? Hay que unirse si queremos construir puentes para poder vencer el miedo, no hay otra manera.
Mientras más nos separan, nos fragmentan y logran penetrar nuestras mentes con el miedo, menos haremos, no podemos hacer nada, ¿no? De manera que la celebración de ayer cierra la semana diciendo teología, evangelización y vida social, procesos sociales van juntas. No hay una teología sin pastoral, no hay una pastoral sin teología, no hay una teología y pastoral que no estén insertas dentro de la vida social de los pueblos. Sería una teología completamente aislada. Uh-huh. Eso quiere decir que al final la posición de Trump ya está causando consecuencias, ya tiene un coste social que se está sufriendo, que se está viviendo. Visto desde Europa, dice, bueno, son palabras, pero aquí he comprobado que no son palabras, que ya está tocando a la fibra de la gente, ¿no? Sí, el miedo, el temor que me deporten, el temor que me hagan algo y me separe de mi familia, el temor de que me ven mal porque soy extranjero, por el color de la piel, o el temor de no hablar bien el idioma. Todo eso crea psicológicamente una inhabilidad, ¿no?, de poder ser una persona que se sienta sujeto en esta sociedad. Y ahí es donde la iglesia local tiene que ver, ¿no? ¿Cómo yo puedo reconocer a esa persona, pero reconocerla significa que tengo que estar con ella? Entonces, ¿qué postura está tomando la jerarquía católica de Estados Unidos frente a este drama? Ayer era un grito. Exacto. A la iglesia, a la universidad también, a vosotros también, pero sobre todo a la iglesia. Bueno, ayer la gente decía eso, ¿no? La gente decía, queremos que la iglesia esté con nosotros, queremos que los sacerdotes, los pastores estén a nuestro lado. Ahí está el reto. ¿La jerarquía se está posicionando? Ha habido declaraciones en función de la realidad migratoria. Ha habido, como el cardenal O'Malley, personas que han tomado una posición muy pública en favor de la defensa de los inmigrantes, y yo creo que eso está comenzando a generar un cambio. Habrá ahora que tomar la responsabilidad, como hicimos en el Boston College, bueno, de hacer este tipo de acompañamientos de manera real, ¿no?, en lo cotidiano. Ese paso es el que hay que construirlo, ¿no? Por cierto, estupenda la acogida, la amabilidad, las facilidades del Boston College para todos, el conversatorio que tuvimos. Yo nunca había visto casi 600 personas o 700 personas en un auditorio pendientes de un tema religioso. En Europa, sí. En España es inconcebible, ¿no? Y eso es muy común en nuestros países en América Latina, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, lo interesante de esa presencia en ese auditorio el día que fuimos a ofrecer, ¿no?, a la comunidad local las conferencias, es que es un tema a la vez de teología latinoamericana que no todos entienden, o a no todos le llama la atención, y sin embargo vimos la receptividad que tuvo, ¿no? Yo creo que eso quiere decir que este Kairos de Francisco está generando una sed, ¿no?, una inquietud, y eso se une a que el mundo de hoy en día está coincidiendo con lo que es el mensaje del Papa, ¿no? Hay que mirar a lo social, hay que mirar al otro como hermano, hay que hacer algo, no solo mirar. Y en eso ahí veíamos, ¿no?, jóvenes, adultos de todos los tipos, incluso de denominaciones, no solamente había ahí católicos, y todo eso es parte de este Kairos, ¿no?, de Francisco. Y gente muy joven, me llamó muchísimo la atención, gente muy jovencísima, interesada por los problemas, por las cuestiones de la teología de la liberación. Pues muchísimas gracias, espero que nos encontremos en el segundo Congreso Iberoamericano, se celebre donde se celebre. Así será, y gracias pues por haber estado con nosotros en estos días acompañándonos.